arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la predicación, ese era el mensaje de Jesucristo todo el tiempo, ¿cierto? Arrepentidos ya sabemos que significa cambio de mentalidad por temas de religión y religiosidad y demás que de pronto no voy a mencionar ahora porque el mensaje es otro. Pues esa palabra de arrepentimiento hoy en día se ha vuelto quizás tan cliché que no hace efecto en nuestras vidas, pero en realidad arrepentimiento es cambiar de mentalidad. Y lo que decía el Señor era cambia de mentalidad porque el reino ya no está allá cuando te mueras, sino que está aquí, ha llegado. El reino de los cielos está aquí. Ese era el mensaje de Jesús. Arrepiéntete porque el reino de los cielos ha llegado. Pero luego llega este famoso sermón del monte, porque en efecto Jesús lo dio en un monte, ¿sí? Que es más enseñanza. Y empieza con las bienaventuranzas, a todos nos gustan las bienaventuranzas, y después empieza a hablar acerca de la ley. Dice en el verso 17, dice, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Hay que aclarar que entre el público que tenía estaban los eruditos de la ley, o sea, los que más conocían, estaban los fariseos, los herodianos, los seduceos, los que eran en ese entonces eran como los que más conocían de la ley, los que más la practicaban, los más santos, ¿cierto? Y que conocían la ley a tal punto de que exigían cumplirla y que para ellos el cumplir esa doctrina que ellos tenían en ese momento significaba la santidad, ¿sí? Si bien el Señor les había dado la ley a través de Moisés en esa época, ellos adicional a esa ley de Moisés se habían inventado una cantidad de normas con el fin de cumplir la ley. Por ejemplo, si la ley era de pronto no codiciarás, entonces ellos en pro de quizás no codiciar se inventaron también otras leyes como que los hombres tenían que caminar así hacia abajo o que las mujeres tenían que vestirse cubiertas de pies a cabeza porque eso propiciaba la codicia, ¿sí? Entonces digamos que adicionaron un montón de normas y doctrinas en pro de cumplir esa otra, pues la ley que les había dejado Moisés, ¿no? Porque según ellos de esta manera era más factible que tuvieras santidad. Entonces Jesús en todo este pasaje que empieza de aquí en adelante empieza a decirles que Él no ha venido a abrogar esa ley, sino que Él es el cumplimiento de dicha ley, dándoles a entender que en realidad nunca habían entendido la ley, porque la ley lo que hablaba en cada cosa que decía era simplemente profetizando o predicando acerca de Jesucristo. Y al llegar Jesucristo, Él era el cumplimiento de esa ley. Cada cosa que decía la norma anteriormente, cada instrucción que fue dada, inclusive en la construcción del tabernáculo, de cómo colocaban los mantos, cómo los colocaban, los colores, todo hablaba de Jesucristo. De hecho, si se dan cuenta, en el tabernáculo anterior se dividía en tres secciones, ¿cierto? Lugar santísimo, lugar santo y el atrio. Y decía que las puertas o las cortinas que dividían cada segmento se llamaban camino, verdad y vida. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Todo en realidad en la ley profetizaba acerca de Jesucristo. Por eso cuando Jesucristo viene, Él dice, yo no vine a abolirla, vine a cumplirla. Cumplirla no se refería a ponerla en práctica, sino que Él, su esencia, era el cumplimiento de esa ley. Cumplida la ley, había que iniciar algo nuevo, que era la gracia, que fue la que Él nos trajo. Entonces Él en todo esto tiene como fin demostrarles que en realidad toda la doctrina que había ni siquiera se alcanza un poquito a lo que es la perfección para el Señor. Vamos a ir saltándonos un poquito porque solo los quiero mostrar como ejemplo, ¿no? Entonces Él decía, porque yo os digo en el 20, que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entran en el reino de los cielos. Ya ahí la gente como que, caramba, si los escribas y los fariseos eran los más super santos, los que no tocaban absolutamente nada, los que todo lo hacían impecablemente de acuerdo a la ley. Y Jesús nos viene a decir que si nosotros no somos mejores, por así decirlo, que si nuestra justicia no es mayor que la de ellos, no entraríamos al reino.
Está difícil, ¿cierto? Si ellos, que se supone que eran los que más cumplían esa doctrina, y nosotros, Él nos dice que tenemos que ser mayor que ellos en justicia para poder entrar al cielo, significa que la está poniendo más difícil. Y Jesús empieza a hablarle: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que matare será culpable de juicio. Y muchos quizás dirán: no, pero yo no he matado a nadie. Y Él viene y dice: pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y ahí caemos todos. Ahí caemos todos. Luego sigue diciendo más adelante: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Bueno, yo no me he metido con ninguna otra persona, no esto, no lo otro. Y dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a la mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y así, con cada una de las cosas, fue colocándola como si de verdad supieras lo que es para el Señor la perfección, caeríamos todos. Jesús y el divorcio, en el verso 31 dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a la mujer, dele carta de divorcio. En aquella época el divorcio era simplemente decir 3 veces: te repudio, te repudio, te repudio, y ya no se quedaban divorciados. Entonces Jesús les dice: oíste que fue dicho que cualquiera repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo te digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, que es lo único que él avala, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete también adulterio. Y así él va avanzando. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Yo te digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiera en una mejilla, ponle también la otra, ¿cierto? Y es uno de los mensajes quizás más utilizados por la religión para imponer aún todavía más normas, como si de eso se tratara. Y en realidad lo que el Señor estaba demostrándote allí era que no existe doctrina alguna que te pueda ayudar a ser santo. Porque el estándar de perfección que tiene el Señor es tan alto que no hay doctrina que te pueda ayudar. Lo único que necesitas es la gracia del Señor. Por eso él al final de todo eso, si siguen avanzando, todo eso son las enseñanzas de él de ese día que estaba con todos allí. Si siguen avanzando, llega un momento en el capítulo 7 donde habla acerca de que mejor es primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y que el resto de las cosas vienen por añadidura. Y habla de 3 cosas, que la ley y los profetas y demás se basan en 2 puntos, termina resumiéndolo. El primero, que es que ames al Señor sobre todas las cosas, y el otro que es que ames a tu prójimo como a ti mismo. Dice, yo se lo voy a resumir, porque es que si en realidad nos ponemos a comparar, en realidad la ley que ustedes tenían no es nada con el estándar del Señor. Les tocaría, mejor dicho, mejor morirnos para no hacer nada. No hay estándar, no hay una doctrina que te haga a ti convertirte en santo simplemente por acciones, por hacer cosas específicas, como para evitar el pecado. ¿Sí? Es la gracia del Señor lo que nos permite. Es el sacrificio que Él hizo en la cruz por todos nosotros lo que nos santifica, lo que nos justifica. No somos santos por nuestras acciones, no somos justos por nuestras acciones. Somos justos porque Él murió en la cruz y su sangre está sobre mí. Y cuando Dios me mira, no me mira a mí, mira su sangre, la sangre de su Hijo sobre mí. Por eso el Señor nos dice que no. Dice que cuando estén en el día que
estemos delante del Señor y muchos le van a decir, Señor, pero en tu nombre yo eché fuera demonios, en tu nombre yo hacía X cosas, o sea, como acciones que se hacían que denotan, entre comillas, santidad. Y Él dice que les contestará, no los conozco, alejados de mí, hacedores de maldad, a pesar de que las obras que les mencionaban eran buenas, pero en realidad su corazón estaba lejos de ellos. Y es que la santidad en realidad es otra cosa, no es un cumplimiento de normas y demás, porque la santidad no la da el Señor, la santidad no las da Él. Si yo soy santo porque Él es santo, entonces entre más cerca esté yo de Él, pues más santo soy inherentemente. Vamos a buscar en Lucas 4:18 al 19. No sé si lo podemos ir poniendo en el televisor. Lucas 4, del 18 al 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando mi corazón verdaderamente está cerca del Señor, cuando yo he recibido lo que Él me ha dado de mí, entonces empiezo a ocuparme en lo que Él quiere que yo haga. Y lo que Él quiere que yo haga es todo esto. Dice que me dio su Espíritu para que yo vaya y hable buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Y si yo me ocupo de todo esto, de dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, si yo me ocupo de todo eso, simplemente no queda tiempo de hacer otra cosa. Entonces, si nos esforzamos más por el no pecar, enfocado en no tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro, porque así me voy a equivocar y voy a desagradar al Señor, vamos a caer, porque ese no es el foco. Ese no es el foco. La santidad no está en lo que hagas o dejes de hacer. La santidad es hacia dónde apunta tu corazón. ¿Apunta tu corazón verdaderamente al Señor? Hay una historia de unos malabaristas que cruzaban una puerta y uno de ellos un día tuvo un sueño y soñó que se caía de la puerta. Y a partir de ese día, cada vez que se iba a subir a la puerta, era pendiente de no caerse, hasta que un día en efecto se cayó. Y su compañero, que lo va a visitar a la clínica, le dice, ¿sabes por qué te caíste? Porque desde el día que soñaste eso, dejaste de pensar en llegar al otro extremo y solo pensabas en no caerte. Y eso es lo que nos ocurre muchas veces. Nos enfocamos tanto en no esto, no lo otro, que se nos olvida que en realidad el foco es el Señor. ¿Hacia dónde apunta tu corazón? Eso es lo que da la verdadera santidad. ¿Hacia dónde está redireccionado tu corazón? El Señor nos dio todas las armas necesarias para transformar una sociedad. Y si tú estás enfocado en eso, en transformar una sociedad, como lo leímos ahorita, en llevar buenas nuevas, en dar libertad a los cautivos, en sanar los corazones quebrantados, si te enfocas verdaderamente en eso, si ese es tu foco, hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, no vas a caer. Porque el Señor a la persona que da fruto, dice que el árbol que da fruto, lo limpian para que lleve más fruto. El Señor se encarga de lo tuyo, por eso Él dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto será añadido. Yo me encargo de quitarte lo que te estorba. Yo me encargo de quitarte lo que te estorba. Pero desafortunadamente nos enfocamos en eso que nos estorba o en eso que queremos que nos hace pecar. Y no solamente en nosotros, sino en los demás, ¿cierto? Hay gente especialista en buscar dónde es que el otro se está equivocando, ¿no? Porque eso es lo que lo va a hacer pecar.
Y no nos damos cuenta que hasta nosotros estamos ya errados porque no nos estamos enfocando en lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Desafortunadamente, nos hemos enfocado tanto en que el pecado no entra en nuestras vidas que se nos olvida que en realidad lo que debemos hacer es ofender nosotros al pecado, haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Entonces vivimos una vida temerosos del pecado cuando en realidad tenemos que ir a atacarlo. ¿Atacarlo cómo? Haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Santiago 4:17. Alex, Santiago 4:17. Dice, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. O sea, en realidad el pecado llega a nuestras vidas cuando tú sabiendo hacer lo bueno no lo haces. Simplemente enfócate en hacer lo bueno y ya. Inherentemente el pecado se va a alejar de ti. Porque no tienes tiempo, porque estás ocupado haciendo lo bueno. Estás ocupado haciendo lo que tienes que hacer. Hay una historia en la Biblia del rey David, cuando el pecado del rey David, que mucha gente lo predica, ¿verdad? Se metió con la vecina, salió al patio y vio a la vecina bañándose y entonces fornicó con ella y después para tapar el pecado mandó matar al esposo que estaba en la guerra y demás. Y se formó una telenovela ahí. Pero al inicio de toda esa historia hay una frase puntual que dice que en los tiempos en que los reyes iban a la guerra, David se quedó en su palacio. Y ahí empezó la historia. Si simplemente hubiese estado ocupado haciendo lo que debía hacer, porque era la época en la que los reyes iban a la guerra, pues todo ese desenlace no hubiese ocurrido. Ocúpate siempre en lo que tienes que hacer, en tu deber, en lo que el Señor te mandó a hacer. Ocúpate en hacer lo bueno. Y simplemente no hay cabida para lo malo. Vas a estar tan ocupado haciendo lo bueno que lo otro es perder el tiempo. No solamente perder el tiempo haciéndolo, sino que después remediándolo también te toca perder tiempo, porque te frena tu proceso, frena lo que tú quieres alcanzar. Solo enfócate en hacer lo bueno, enfócate en lo que el Señor quiere que tú hagas. Demasiado hoy en día se ve el hecho de que no tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro, pero ¿y lo que sí tienes que hacer? Solo enfócate en lo que sí tienes que hacer, en lo que el Señor te manda a hacer y ya. Desafortunadamente, la religión tiene demasiada filosofía como para diferenciar lo que está bien de lo que está mal, pero muy poca para marcar una diferencia. Y lo que el Señor quiere que tú hagas es que marques una diferencia, que te enfoques en hacer lo que tienes que hacer. Y ya. Yo siempre les he comentado que no es bueno separar nuestra vida del Señor con nuestra vida. Hay gente que dice, no, mi ministerio es esto y lo que yo trabajo es esto otro, o separarlo porque nos cansamos después de vivir varias vidas. Tenemos que ser una sola cosa, integrales, ¿cierto? Así que en mis devocionales y en todo lo mío, yo le hablo al Señor de mi negocio, de mis finanzas, de todo. El Señor me habla mucho en sueños, en visiones y demás, que tenía que cruzar un estanque de tiburones. Y el que me iba a ayudar a cruzar el estanque de tiburones me decía, lo único que necesitas es un cintillo, una blanca que te cubra los oídos. Tienes que ponerte lo que te cubra bien los oídos. Desde que te cubren los oídos, los tiburones no te muerden. Y tú nada derecho hasta el final. No pierdas de vista el objetivo, solo nada. Que mientras tengas los oídos cubiertos, nada va a pasar. Y se lo comentaba a mi papá y él me decía, claro, pero es que en el mundo donde estás ahora, literal, estás con tiburones. Simplemente no los escuches y enfócate en hacer lo que tú tienes que hacer. Y más nada. Y se asemeja mucho a nuestra vida también cristiana. Está el que dice, no, es que eso no te lo hagas, eso no te sirve, eso no te pongas, eso no eso, porque eso te va a hacer dañar, eso te va a hacer pecar. Como cuando alguien va a hacer las vueltas, tengo que los han mandado, yo he mandado pocas veces a hacer vueltas de esas de registraduría, de cosas.
que eso mejor dicho, ay, que es un sufrimiento para mí. Total que uno va a hacer la fila y en la fila se escucha el que dice, no, tenías que traer la cédula autenticada, tenías que traer no sé qué cosa, tenías que traerte fotos. Y uno como que, yo no pagué nada de eso. Y si tú te pones a desesperarte buscando todo lo que en la fila se dice que tenías que traer, pierdes el tiempo. Enfócate en lo que se supone que decía, lo que dice la página, en este caso de la registraduría, de la gobernación, lo que sea que estés haciendo, lo que tienes que llevar y punto. Porque si uno se queda con las especulaciones de lo que hay en la fila, mejor dicho, nunca lleva los papeles completos. Porque ahí vení varias veces a la casa buscando lo que se necesita. Simplemente enfócate en lo que tú tienes que hacer. Oídos sordos. ¿Cómo que el dicho dice que la palabra es necia? Simplemente enfócate en lo que el Señor te dijo que hagas. No te va a quedar tiempo de errar en pecados y demás. Porque estás enfocado en lo tuyo, en lo que el Señor te dijo que hicieras. Estamos enfocados. Entonces hemos tratado de que nuestra fe se convierta en un código moral de protección en contra del pecado. Entonces la fe ahora es más bien en cuidarnos de que el pecado nos haga errar, nos haga caer. Entonces les decía que la fe entonces se ha vuelto en un código de comparación para que tú sepas lo que está bien, lo que está mal y te cuides del pecado, ¿no? Y resulta que la fe no está diseñada para eso. La fe está diseñada para transformar completamente la mentalidad de una nación y sacar la mentalidad de esclavitud, porque el Señor nos hizo libres. Pero si no nos enfocamos en eso, sino en simplemente cuidarnos de todas esas cosas que nos hacen pecar, entonces estamos trayendo a la esclavitud de nuevo. No esto, no lo otro. Eso es una forma de esclavizarse también. Pero el Señor vino fue a hacernos libres de toda esclavitud. Y el mayor pecado que se comete hoy en día, realmente, ¿sabemos cuál es? El de la omisión, ese que leímos. El saber hacer lo bueno y no hacerlo. Porque precisamente por cuidarnos tanto de todos los demás, dejamos de hacer lo bueno. La parábola que colocaba Jesús del buen samaritano es un ejemplo de ello. Él decía que había una persona tirada en el camino, toda sangrienta y demás, y que pasaba primero un fariseo, después pasó un sacerdote y lo miraban y no lo ayudaban y seguían, ¿cierto? Y que por último pasó un samaritano, el buen samaritano, que sí decidió recogerlo, vendarle sus heridas, llevarlo a una posada y demás, ¿cierto? Sin embargo, para esa época en la que ellos estaban, hoy en día nosotros lo vemos como que, ay, qué malo, viene a una persona ahí herida y no la ayudan y no esto, pero para esa época ellos creían estar haciendo lo correcto, porque resulta que en esa época, cuando ellos iban a servir en el templo, les exigían estar santificados. Y una de las maneras de contaminarse era tocar sangre o tocar cosas inmundas, ¿no? Y entre las cosas inmundas había una cantidad de cosas, entre esas pues sangre, heridas. Una persona casi muriéndose, era una persona que no estaba contaminada, ¿no? Entonces, claro, ellos cuando iban pasando, si iban a servir en el templo, para ellos era mejor servir en el templo en teoría que ayudar a la persona, porque si la tocaban quedaban inmundos y tenían que pasar por un proceso de santificación que demoraba unos 7, varios días según lo que decían las escrituras, ¿no? Entonces en efecto no podrían servir ese día en el templo. Entonces para ellos era como que mejor voy rápido, no voy a tocar nada que me contamine porque tengo que servir al Señor, porque ellos iban a servir al Señor en el templo. Ese era el pensamiento del fariseo que pasó primero, del sacerdote, bueno, del sacerdote que pasó también. Y es que iban a servir en el templo. Y claro, mejor es el servicio a Dios. Entonces, si lo vemos desde su perspectiva, pues ellos estaban haciendo algo lógico. Y era preferían servir al Señor, ¿no? Que quedarse contaminados y que entonces el servicio que iban a hacer en el templo, pues quedara sin atender, ¿cierto? Quedara sin atender. Pero en ese orden de ideas estaban dejando
de lado el hecho de que primero era traer libertad a los cautivos, sanar a los enfermos, amar al prójimo. Entonces, por cuidarse de no pecar, de no estar contaminados, terminaron no haciendo lo bueno. Y es lo que el Señor no quiere que nos pase a nosotros. Porque en realidad la santidad es cuando tu corazón está cerca del Señor. Si una persona no es santa, significa que su corazón está alejado del Señor, más nada. Que su corazón no está apuntando hacia el Señor. Porque cuando tú apuntas, cuando tu corazón verdaderamente está apuntando hacia el Señor, simplemente no hay oportunidad de pecar porque estás ocupado haciendo lo que el Señor le gusta hacer. Estás ocupado enamorando al Señor, estás ocupado tratando de que el Señor se agrade. Ya lo haces por amor, no por temor, no por miedo. La religión se ha encargado de que le tengas miedo al Señor. Y al Señor no se le tiene miedo. Al Señor se le ama. Hay es que amarlo. Y por amor a Él, por Señor, por querer agradarte, porque quiero que me sigas mirando con buenos ojos todo el tiempo. Quiero hacer las cosas que a ti te gustan. Quiero enamorarte cada día con mis actos. Quiero enamorarte cada día de mi vida con las cosas que yo haga. Que cada cosa sencillita, así sea decirle a alguien, Cristo te ama, el Señor pueda sentirse alegre. Porque mi hija está dando las buenas nuevas todos los días. Que puedas agradar el corazón del Señor. Eso es la verdadera santidad. No es que no te pongas, que no hagas. Eso no es más que religión. Y la religión ya hemos dicho que te aleja del Señor porque es una copia barata de lo que es verdaderamente el reino. Cuando uno empieza a hacer un molde, lo que de pronto le gusta hacer manualidades y demás, tú tomas un molde, un cuadrado, un círculo, lo que sea, y quieres hacer 20 de esos. De ese molde tienes que trazar la línea y cortar el otro, usar el mismo molde, ¿cierto? Si tú no usas ese molde, sino que trazas el primer cuadro, lo dejas el molde al lado, coges este segundo y coges el otro y sueltas este y coges el último que hiciste y así sucesivamente, cuando quieras hacer el último te vas a dar cuenta que es mucho más grande que el primero, porque nunca utilizaste como referencia el mismo molde, ¿cierto? Sino el siguiente, el siguiente, el siguiente. Eso es lo que hace la religión. Y es que nuestro molde siempre, siempre tiene que ser Jesús. Porque si dejas ese molde y empiezas a utilizar otro, cuando quieras ver, pues ya lo que terminas haciendo es una cosa completamente distinta a lo que querías originalmente. Por eso siempre nuestro pensamiento, nuestra mente, tiene que estar apuntada al Señor. Gracias, Señor. Siempre hemos dicho aquí que la religión son solo títulos y doctrinas humanas realmente. Porque la religión en sí es la búsqueda del Señor. Pero Él te dijo que vas a buscar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ya no tienes que buscar, Él está ahí. Lo que tienes que procurar ahora es una relación íntima con Él. Y ahí es donde está la santidad. En una relación que siempre esté buscando el bien del otro. Como en cualquier relación. Yo no sé si aquí hay personas casadas que cuando se levanten y su esposo no les diga nada o su esposa no les diga absolutamente nada, muda todo el día, ¿se sienten bien? ¿Cierto? Ya algo pasa. Me da rabia de algo. ¿Y cómo si se sienten bien todos los días sin que el Señor les diga una palabra? Si se supone que tenemos una relación con Él. Yo, en mis devocionales, algo me enseña el Señor siempre, todos los días. En los devocionales, con sueños, me dice algo. Y yo recuerdo que hubo una época en la que terminaba muy cansada, quizás de pronto del trabajo, y no soñé nada en esos días o no. Y en mis devocionales resultó que yo levantaba el libro y empecé a leer crónicas, y la primera parte del libro de crónicas era, y el hijo de este nació el hijo de este, o sea, como que no me decía nada en sí,
algo. Y yo recuerdo que ese día, mejor dicho, lloré como una Magdalena porque según yo no me quería, no sé qué cosa, tú no me quieres hablar, tú no esto. Y después al día siguiente me vino la regla y yo dije, anda, yo solamente estaba emocional por eso. Le hice drama, qué horror. Pero me refiero a que debe estar siempre en nosotros el deseo de que el Señor nos diga algo. Si tú tienes una relación con Él, pues debes tener conversaciones con Él, que te diga todo el tiempo qué cosas nuevas quieres que hagas. Enfócate en hacer lo bueno. Si haces lo bueno todo el tiempo, simplemente no hay espacio para hacer lo malo. No hay espacio para hacer lo malo. Entonces, enfoquémonos verdaderamente, que nuestro corazón esté direccionado hacia el Señor, que nuestro corazón apunte hacia el Señor. Si nuestro corazón no apunta al Señor, sino que apunta a X actividad, es reemplazado por doctrinas, por, no sé, cosas puntuales que tú hagas, creyendo que con eso sirves al Señor, lo más probable es que te termines desenfocando, como le pasó a la historia en el buen samaritano, al fariseo y al sacerdote que pasaron por allí, que en realidad se terminaron desenfocando, creyendo que servían al Señor. Entonces así hay muchas personas que van a la iglesia todos los días, que asisten a sus servicios, que hacen los estudios bíblicos, que hacen todo lo que se supone que debería ser un buen cristiano, ¿cierto? Y cuando están orando, el Señor les dice, te hace falta santidad, y dice, pero ¿cómo? Si yo todo lo que hago está de acuerdo a lo que el Señor me está diciendo que haga. Sencillo, simplemente tu corazón no está apuntando al Señor. Estás apuntando a las cosas, a tu rutina, no al Señor. Que tu corazón verdaderamente apunte al Señor es lo que te da santidad, porque la santidad viene de Él. Ya el Señor nos dijo que no hay cosa que tú hagas que te ayude a ser más santo. No hay cosa, humanamente hablando, que te ayude a ser más santo, porque el único que da la santidad es Él. Somos santos es por Él, por su gracia, porque Él murió en la cruz por ti y por mí. Por eso es que somos santos. No porque tú y yo lo merezcamos, no por hacer algo puntual. Nada de lo que tú puedas hacer aquí en la tierra te puede llegar a ser santo, solamente Él. Solamente Él. No hay doctrina que te santifique. El único que santifica se llama Jesús de Nazaret. Es el único que trae santidad, justificación a nuestras vidas, porque su sangre fue derramada sobre nosotros y su sangre es la que habla por nosotros. Amén. Muchas veces cuando estamos en las de pronto fiestas de bienvenida o evangelizando y demás, que se le habla a las personas acerca del bautismo, ¿verdad? Una de las cosas que dicen es, no, es que yo tengo que estar preparado antes porque tengo que dejar ciertas cosas antes de conocer al Señor. Porque en la mente de nosotros, a causa de la religiosidad, está el hecho de que debemos santificarnos nosotros. Pero no hay nada, repito, no hay doctrina, no hay nada que tú puedas hacer que te pueda hacer santo, sino el mismo Señor. Por eso siempre le decimos, no hay nada que tú puedas hacer. Si de verdad lo que quieres es estar preparado tú, o sea, como que dejar ciertas cosas para que el Señor te pueda ver con agrado cuando te bautices, no lo vas a lograr. Déjame decirte que no lo vas a lograr, porque es solamente con el Señor dentro de ti que puedes encontrar esa santidad. El bautismo no es lo último, cuando ya te has preparado, eso es lo que nos enseñó la religión. El bautismo es lo primero, porque simplemente decirle, Señor, me rindo, definitivamente te necesito a ti. Ya me di cuenta que el estándar de perfección que tú tienes, humanamente yo no lo puedo lograr, necesito tu sangre sobre mí. Así que me decido por ti. Y entonces ahí es donde empieza el Señor a limpiarnos, ahí es donde empieza, o sea, el bautismo es apenas el inicio, ahí es donde empieza el proceso. Ahí es donde empieza el proceso del Señor con nosotros. Ahí es donde dice, si 7 veces caes justo, 7 veces yo te levanto. Y no porque tú seas justo, ya hablamos qué es lo que nos justifica, la sangre de Jesús. Porque Él ve la sangre de Jesús sobre ti y dice, ay, esa persona es justa, claro, porque la sangre de Jesús está sobre él, entonces lo voy a levantar cada vez que caiga.
Pero si no tenemos esa sangre que nos justifique, que nos haga justos, si nos caemos, ¿quién nos levanta? Nadie. Porque la frase dice, si 7 veces cae el justo, el Señor lo levanta. Entonces hay que ser justos delante del Señor. Y eso no lo logras por ti mismo, lo logras con la sangre de Jesús. Lo logramos es con la sangre del Señor sobre nuestras vidas. Por eso apenas eso es el inicio. Entonces algunas personas dicen, no, pero y entonces una persona que cree en el Señor no es salva. Claro, hay una promesa, el Señor dice, el que cree. Pero la frase dice es, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Y qué pasa entonces si una persona cree en el Señor y los 2 días se muere y no alcanzó a bautizarse? Hay varios tipos de bautismo, los invito a que se metan en la escuela de nuevo creyente. Aquí está Ana, ella los inscribe, es gratis. Hay 4 tipos de bautismo, ¿verdad? El bautismo en agua, que es simbólico, de muerte a vida, pasar de muerte a vida. Está el bautismo en el cuerpo de Cristo, que casi siempre es inmediatamente si lo hacemos de verdad, de corazón, ¿no? Porque si no, simplemente te bañaste, simplemente te mojaste. Cuando recibimos verdaderamente al Señor, dice que nos vincula al cuerpo de Cristo. Entonces es el bautismo en el cuerpo de Cristo. El bautismo del Espíritu Santo y fuego, los dones que nos da cuando el Espíritu Santo empieza a darnos de sus dones y demás. Y está el bautismo de la muerte misma. Ya no es simbólico, es literal. Cuando mueres, eso es un bautismo. Mueres y vas a otra vida con el Señor. ¿Qué pasa si una persona cree y se muere? En realidad si se bautizó, la muerte, lo hizo literal. Por eso sí es salvo. Porque creyó y murió literalmente. Eso es un bautismo. Jesucristo, antes de ir a la cruz, ya se había bautizado con Juan y dijo, hay un bautismo que me espera. ¿Cuál era ese bautismo que le esperaba? La muerte misma. Porque ya Juan lo había bautizado en agua. Ya el Espíritu Santo había venido sobre él, ya tenía todos los otros. ¿Cuál era el que le faltaba? La muerte misma. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando nosotros recibimos ese bautismo, el reino de los cielos llega a nuestras vidas, ¿verdad? Eso es lo que dice Jesucristo, arrepiéntete, conviértete, porque el reino de los cielos está aquí, recíbelo, está aquí. Y muchas veces decimos, listo, cuando yo me muera iré al reino de los cielos. O la expresión casi siempre tiende a ser que el reino de los cielos está allá arriba y no que está aquí. Cuando yo me muera viviré en el reino de los cielos, cuando yo esté con el Señor en su reino. Pero es que el reino está aquí. Y la forma de adelantarlo es eso, entrando a través del bautismo. Entonces, si vamos a esperar a morir para que ese sea nuestro bautismo, pues bueno, allá estarás en el reino del Señor, pero la idea es que lo adelantes, porque el reino del Señor está aquí. Que lo hagas, que lo recibas en vida, que en vida vivas en su reino. Y que disfrutes de todos sus beneficios en vida, aquí en la tierra. Porque eso fue lo que hizo el Señor cuando vino. Trajo al reino aquí, a la tierra. Lo trajo aquí. Entonces, para concluir, la santidad no se trata de una serie de acciones que tengas que hacer por ti mismo, porque no lo vas a poder lograr. El estándar de perfección del Señor es tan alto, nos lo dejó claro Jesús en ese sermón del monte, que por tus propias acciones no lo vas a poder lograr. Necesitas a Jesús, necesitas su gracia, porque solamente Él es el que te hace santo a ti. Entonces, ¿qué es lo que nos garantiza la santidad? Que nuestro corazón apunte al Señor, que nuestro corazón esté enfocado en hacer lo bueno, enfocado en lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Y qué es lo que quiere que nosotros hagamos? Llevar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Si hacemos todo eso, entonces estamos viviendo una vida en santidad. No por lo que tú hagas en acciones para conseguirla, sino porque te estás enfocando tanto en el Señor que su sangre está sobre ti. Y Él es el que te santifica, Él es el que te justifica.
única. Solo Él dice, yo soy el único camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, dice, llega al Padre si no es a través de mí. Por tu propia